Evangelio según San Lucas. La semana pasada veíamos lo del acontecimientos muy importantes. Para mí son acontecimientos muy importantes y creo que para todos nos debe de interesar y ponerlo como acontecimientos importantes. El anuncio del nacimiento de Juan, ya lo vimos. El anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el nacimiento, vimos ya el nacimiento de Juan por el ángel a Zacarías. No sé si recuerdan ustedes lo que vimos. Vamos a ver acontecimientos mucho marcan, ¿verdad? Marcan historia, marcan ya estamos muchos años después de, hay unos que dicen que 430, 450 silencio hayan sido, fueron demasiados años para no escuchar la voz del Señor. El nacimiento de Juan el Bautista, posteriormente el nacimiento de nuestro Señor Jesús y el cumplimiento, ¿verdad? Dijo el ángel ahí a la Virgen, capítulo número 2, Lucas capítulo 2, nacimiento de Jesús. Vamos a rasgos y a ver qué queremos, si es posible llegar a de perdido tocar el versículo 4 a lograr, primeramente Dios. Entonces vamos a darle el seguimiento al nacimiento, ahora el nacimiento de Jesús, que vuelvo a repetir, que ya se había anunciado por el ángel a la Virgen María. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y bueno, aquí se cumple lo que recibió María de parte del ángel. No sé, alguien que quiera leer rápidamente Lucas capítulo 2 al inicio de la página 1. Lucas capítulo 2, ahí en negritas dice nacimiento de Jesús. Bueno, Verónica, ¿lo tiene? Sí, claro. ¿Qué le parece si no lo lee? Claro que sí. Lucas capítulo 2, nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama también Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien. La felicito porque lee muy bien. Gracias. Domina muy bien el español, el castellano. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad? Ya ahora el nacimiento de Jesús, que se cumple lo que se le había anunciado a Marías. Ahí no sé si vamos a Lucas 1:31, ahí en la página 1, perdón, página 6, Lucas 1:31, 33 en la página 6 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Ahí está anunciando el nacimiento. Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:31, 33, y luego vemos a Lucas 2 del 1 al 7, donde ya se cumple lo que se le había anunciado. Ahora bien, aquí vemos a un Lucas, a un evangelista Lucas, que nos expone muchas cosas en cuanto a historia se refiere. Aquí menciona
a un gobernador, menciona, da santo y seña de lo más histórico. ¿Para qué? Bueno, pues a través de la historia vamos a sacar muchas fechas, muchos datos y relacionarlos probablemente con la profecía que dio Isaías acerca del nacimiento de Jesús. Pero esto es interesante porque nos lleva al tiempo. Si nosotros hacemos investigación más minuciosa, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas en cuanto a quién era el gobernador. Aquí nos habla de Augusto César, nos habla de Cirenio gobernador, nos habla de Judea y nos da santo y seña de los lugares, historia, gobernadores, lugares, y eso, bueno, pues no lo vamos a encontrar ni con Mateo, ni con Marcos, ni con Juan. Lucas es más explícito en su narrativa, y bueno, pues esto si hacemos una investigación más exhaustiva sobre lo que queramos buscar o investigar, pues nos va a ser mucho más fácil. Ahora, vemos más que nada, hermano, aquí vemos este acontecimiento de los más importantes. Yo lo vuelvo a repetir, y yo creo que aquí marca un parteaguas, ¿verdad? de que ahora ya nació Jesús y las cosas van a cambiar. Definitivamente que van a cambiar, porque lo vuelvo a repetir, hace rato decíamos que hubo un silencio de parte del Señor, y ahora con la venida, con el nacimiento de Juan, con el nacimiento de Jesús, las cosas definitivamente van a cambiar para todo el mundo, no nada más para nosotros los que hemos creído, sino para todos aquellos que todavía no creen, y todos aquellos que ya hemos creído. ¿En quién? Pues en Jesús. Y esto yo creo que es mérito de recalcarlo, de que darle una importancia de vida al nacimiento de Jesús, y tanto al nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista abre el camino, ¿verdad? Para que Cristo prepara el camino para que Cristo venga y bueno, pues haga su tarea. Yo creo que debemos enmarcar el nacimiento de Jesús. Usted ha oído prédicas, usted ha tenido experiencias donde, bueno, le damos importancia al Espíritu Santo, y creo que todo es importante en esto, todo forma parte del mismo paquete, del mismo combo, ¿verdad? Le damos importancia al Espíritu Santo, le damos importancia a la crucifixión, a la resurrección, pero si no hay nacimiento, ¿cómo habrá resurrección? Entonces, esto debe de marcarnos algo, y de nosotros tenerlo en mente, de que fue algo pues glorioso, ¿verdad? Porque nace con un objetivo, nace con una finalidad de el Dios eterno, el Dios poderoso, mandar a su Hijo Jesucristo, y luego vamos a ver todo lo que viene, pero este es el inicio. Lucas, acuérdese que Lucas está hablándole y le está pasando una información. ¿A quién? Al excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Y le dice ahí en el primer capítulo: oh, excelentísimo Teófilo, he investigado todas estas cosas, te las hago llegar por orden, dándole un sinfín de información. Entonces, lo del nacimiento de Jesús, yo creo que lo debemos enmarcarlo, vuelvo a repetir, enmarcarlo, y nosotros comprender que sin el nacimiento de Jesús, pues no hay salvación. Sin el nacimiento de Jesús, pues ¿dónde estaríamos? ¿Qué fuera de nosotros si Jesús no hubiese nacido? Yo creo que no tendría valor la vida, ¿verdad? O sobre qué estaríamos basándonos, en qué, para encontrar una vida eterna, una salvación. ¿Cuál sería el funcionamiento sin Cristo? Pues a lo mejor viviríamos igual bajo la ley, todavía bajo la ley, o bajo los profetas, no sé. Pero esto yo creo que yo le doy mucha relevancia y mucha importancia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y ya de ahí hacia adelante hasta lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, grábelo ahí, márquelo ahí en la primera hoja, el nacimiento de Jesús, cómo fue. Y bueno, si hay alguna pregunta o algo que usted quiera hacer notorio, que nos llame, que le llame a usted la atención, y mire, hermano, pues esto, bueno, vamos a oír opiniones, vamos a oír comentarios y así enriquecer nuestro conocimiento también. Hermano David, hermana Pastora, hermana Verónica, hermana Espinosa, lo que quiera compartir. Hermana, ¿cuál es su nombre? Raquel. Raquel. Igual que mi cuñada, mira, no se me olvida. Raquel. Hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? Ernesto. Ernesto. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay observaciones, si no hay preguntas, vamos a seguirle. La presentación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo hoja 7. Ahí vemos la presentación de Jesús en el templo. Alguien que quiera ayudarme a leer Lucas 2, 21 y 24. Alguien que diga yo. Hermana Pastora. Sí, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien. He subrayado yo estos versículos 2, 21 al 24 para hacer aquí una observación, una enseñanza que nos debe de interesar. Mire, la Iglesia Católica suele bautizar a los niños, y en lo personal, pues yo fui bautizado, y toda mi familia, todos mis hermanos fuimos bautizados en la Iglesia Católica. Mis padres pues no guiándose bajo las costumbres, como papá, mi abuelo creía en la Iglesia Católica, bueno, pues se bautizaban a los niños, y todo viene bajo costumbre. Entonces a nosotros también nuestros padres nos presentaron, nos llevaron a la Iglesia Católica, y ahí nos bautizaron, nos confirmaron, y quién sabe qué más nos harían, ¿verdad? Por todas las tradiciones y las costumbres que se llevan en la Iglesia Católica. Ahora, cuando nosotros ya entramos al Evangelio, cuando ya conocemos la palabra, cuando nos metemos a estudiarla, a escudriñarla, nos damos cuenta que la realidad, pues la Escritura no dice que los niños se bauticen. Y eso es lo que a mí me interesa que usted comprenda esto. Los niños se presentan ante el Señor. La iglesia evangélica, las asambleas de Dios, lo que se hace es presentar al niño, pero no para bautizarlo. Se ora por él, se encomienda al Señor. Si es posible, lo he visto en la iglesia evangélica, en la iglesia que nosotros pertenecemos. En ocasiones van unos testigos acompañando al matrimonio como parte de esa presentación, ¿verdad? En la Iglesia Católica, usted sabe, si tiene conocimiento de esto, son padrinos, se les llama padrinos. Acá se les llama testigos. Pero no se bautiza al niño, no se sumerge en agua, que es lo que hace la Iglesia Católica. Entonces, aquí lo que estamos leyendo es la presentación de Jesús, niño, presentarlo, no bautizarlo. Entonces, que nosotros comprendamos, y que si le quieren meter esa doctrina o esa enseñanza de que los niños hay que bautizarlos, pues no es bíblico. Y es muy dado a hacerlo, ¿verdad? Muy dado a hacerlo. La Iglesia Católica lo sigue haciendo todavía.
sigue bautizando a los pequeños cuando pues el bautismo uno lo considera que no es así, sino que más adelante vamos a verlo, vamos a ver un poquito más detallado, pero lo primero que debemos de comprender es de que los niños no se bautizan. Y bíblicamente no hay un versículo que nos diga que los niños los vamos a bautizar a su temprana edad. Presentarlos ante el Señor es todo lo que se hace en la iglesia evangélica y lo que Asambleas de Dios practica. Amén. Entonces, que quede eso como una observación, ¿verdad? No, por eso no permitimos o no se permite el bautismo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver acá qué dice acerca del bautismo. Vamos a pasar a la página número 7 del capítulo 3. Página 7 del capítulo 3. Página 7 del capítulo 3, casi a 3/4 partes dice el bautismo de Jesús. Lucas 3, 21 y 22, versículos 21 y 22. Miren lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De lo que estamos leyendo a lo que leímos hace un momento, ya pasó mucho tiempo. Ya Jesús ya pasó un periodo de tiempo donde Jesús pues ya no era el niño que estaban presentando los padres. Ahora, juntamente con el pueblo, con todo el pueblo, él también se bautizó. Ahí vemos, es necesario cumplir con el plan trazado por el Señor, ¿verdad? Juan bautiza al Señor y estamos hablando de que cuando el Señor fue bautizado, pues ya tenía bastantitos años. Ya no era el niño, ya no era el recién nacido, ya no era la persona que tenía los 8 días que ahí se mencionan, ¿verdad? Así es que note usted eso, tenga en cuenta esa que primero que no se bautizan los niños, y en segundo lugar que cuando la persona decide bautizarse es primeramente porque ya entregó su vida a Jesucristo. Primer paso, entregas tu vida a Jesucristo. Dice ahí la nota doctrinal, después de haberse arrepentido de sus pecados. ¿Sabes qué? Estoy completamente consciente de que necesito a Jesucristo, de que estoy perdido, me arrepiento de las cosas malas que he realizado y ahora entrego mi vida a Jesucristo. La oración de fe que se hace por toda aquella persona que entrega su vida a Cristo. Y posteriormente viene el bautismo en agua, ¿verdad? Que es cuando ya la persona tiene conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo. Porque los niños, inclusive el Señor Jesucristo les dijo ahí a aquellos hombres, a los discípulos, cuando le decían que quitaran a los niños, que no molestaran a Jesús. Dejen venir a mí, a todos los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, a lo mejor ahorita decimos, no, si los niños ahorita ya conocen demasiado a muy temprana edad, ¿verdad? Están demasiado despiertos. En nuestra época era otra cosa, ¿verdad? Ahorita por todo lo electrónico, toda la tecnología que hay, pues ya el niño está muy despierto. Ya. Yo creo que a lo mejor hasta madurará más rápido que en aquellos años. Sí. Y yo creo que todo es consecuencia a la alta tecnología que existe, ¿verdad? Porque pues ahorita un niño le maneja una computadora y le maneja, oiga, están demasiado despiertos. En aquel entonces
Ni siquiera imaginábamos que iba a haber computadora. Los juguetes y toda nuestra vida era muy diferente a todo esto. Bueno, los que tenemos cierta edad, a lo mejor usted ya lo sabía, pero bueno, pues estamos recordando de que los niños no se bautizan y nos queda bien claro como nota doctrinal, ¿verdad? De que el bautismo es un acto simbólico, público de una persona que profesa haber aceptado a Jesucristo. Así es que cuando usted vea, como era en Semana Santa, yo no sé qué tanta gente bautizaron, si fueron algunos bautismos por ahí. El primero es, está una personas que se van a bautizar y bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado, mete allí el bautismo, ¿verdad? Como algo importante. Probablemente habrá ocasiones en que las personas aceptan a Jesucristo, pero por azares del destino, vamos a llamarle así, no llegan a bautizarse porque pues, sufren un accidente, tienen alguna enfermedad y llegan, muchas personas mueren sin el bautismo, pero por causas, no se bautizan muchas veces por causas de su enfermedad o porque el accidente ocurrió en el tiempo en que se andaba preparando para bautizarse y bueno, pues nada más reconocieron a Jesucristo como el Salvador y se fueron sin bautizarse, pero son casos pues muy especiales, ¿verdad? De que la persona pues no tiene ahí ninguna culpa de que no es que no haya querido, sino que las circunstancias fueron adversas y bueno, pasó lo que pasó, pero sí le da importancia el Señor Jesús y tanta importancia que le da que Él fue bautizado. Él fue bautizado como muestra de que teníamos, si Él lo hizo, pues entonces sus seguidores, que somos nosotros, pues no hay una opción, no es optativo, sino que hay que seguir el ejemplo del líder, hay que seguir el ejemplo del maestro, ¿verdad? Del Hijo de Dios y bueno, si Él lo hizo, pues ¿qué nos impide que nosotros lo hagamos? Hermano Espinosa, pásele. No. Pásele, está en su casa. Está en su casa. ¿Cómo ha estado? Bien, Qué usted. bueno. Bien también, aquí bueno, dándole para adelante. Es todo, delegas. Entonces, vemos ahí lo que es el bautismo y la importancia que tiene, ¿verdad? Leímos ya Mateo 3:15, es necesario que se cumpla con el plan trazado del Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermana Verónica? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? Hermana Pastora, ¿alguien? ¿Nada? ¿Hermano David? ¿Alguien? Hermana Raquel, su cuñada. Raquel, su cuñada. Raquel. Yo hace ratito, pero era de lo que había hablado en el otro. La clase pasada. Sí, el que dijo, ahorita hace ratito que dijo que si queríamos hablar, nada más que me tardé buscando el versículo, porque dijo usted que si no hubiera nacido el nacimiento de Jesucristo, que como estuviéramos viviendo, ¿verdad? Que a lo mejor bajo la ley, y aquí está un versículo que dice, déjame que me encuentro ahora. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y la anulada de la promesa. O sea, que ahí la promesa pues es Jesucristo, ¿verdad? Sí. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Como iglesia, como hijos de Dios, del nacimiento de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. Y fíjese que yo platicaba con unas personas en estos días y hacíamos mucha alusión, decíamos, bueno, como predicadores y como enseñantes o como instructores de la palabra, yo creo que es necesario en cada prédica decirle a la gente que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó entre los muertos, sí. Meterle a la gente, hacerlos comprender de que Jesucristo resucitó de entre los muertos.
Porque, mire, hay mucha incredulidad en la gente. Se hizo unas encuestas entre gente cristiana y se encontró que el 30% de los creyentes no creen en la resurrección. Y esto es un problema para el creyente, digo, para el que está diciendo no hay resurrección. Porque si no hay resurrección, dice Pablo, pues entonces van en nuestra fe. Sí. Somos los más dignos de lástima. Ah, mira, pobrecito, pues ¿en qué está creyendo? Pues si Jesucristo no resucitó, pues entonces pues estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuál es nuestra garantía? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y en esa encuesta, 3 de cada 10 personas dijeron que no creían en la resurrección. Cristianos. Entonces, hacíamos comentarios y decíamos, bueno, las personas creemos en muchas cosas, ¿verdad? Y creemos creemos en la palabra, pero creemos por decir, sana a Cristo, sí sana, pero ciertas enfermedades, ¿verdad? Porque las que están muy arraigadas en la persona, sana nada más el dolor de cabeza, la gripa, ¿verdad? Cositas leves, pero ya enfermedades muy arraigadas esas no puede sanarlas, o sea, la gente no cree. Y si no cree que sana un cuerpo que está enfermo, o si no cree que puede ayudarte a salirte de la crisis económica o de la crisis emocional, pues si eso poquito no lo puede hacer, pues ¿cómo vamos a creer que resucitó entre los muertos? ¿Cómo vamos a creer que se levantó, que después de haberle crucificado, de haberle sepultado, ¿cómo se levantó? ¿Cómo? Platicaba yo con una persona grande, ya persona de edad, y le decía, fíjese que Dios hace milagros muy grandes. Y decía, sí. Y decía, fíjate cómo abrió los mares, y en aquellos años que abrió el mar, lo dividió, pasaron en seco y todo eso. Grandioso Dios, ¿verdad? Sí. Y luego yo le dije, y fíjese, ¿no sabe una cosa? Fíjese que Dios en un servicio, en un culto, en la iglesia, le digo, dice que se derramó su poder y empezó a empastar muelas. Le puso a mi esposa una muela de oro y le puso a otro hombre de platino, y oiga, fue una locura, la gente recibió tanto. Y decía él, no hombre, no me digas eso. ¿Cómo que no le digo eso? Es que no puede ser posible que empaste muelas, pues si no eso. Decía, por eso le digo, pero ¿cómo cree usted que abrió el mar a la gente? Y le digo que empastó unas, dice que no es cierto. Pues, no le explíqueme. No, pues si eso que está diciendo tú no tiene cierto. Ahora la gente que ese 30%, esos creyentes que no creen en la resurrección, pues oiga, ojalá y no sea yo uno de esos. Hermano, y también hay muchos cristianos que no creen en el bautismo. Que no necesitan. Bueno, pero aquí dice la palabra, y Jesús se bautizó, y creo que me era necesario que cumplamos lo que Dios dice. Ahora, no lo hizo porque él fuera un pecador, sino para ejemplo, para ponerle ejemplo a la gente. Dice que dentro de la multitud que había para bautizarse, él también fue a bautizarse. Y aquí dice, usted acaba de leer, de que dice ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es para cumplir, estoy cumpliendo lo que mi padre quiere que se haga. Entonces,
Decíamos con eso, decíamos en la plática, necesitamos inculcarle a la gente y hacerle saber que Jesucristo resucitó entre los muertos. Porque si no creen que Jesucristo resucitó entre los muertos, entonces, pues ahora sí que andamos muy mal. Andamos muy mal. Las personas, claro que no creen, ¿verdad? Yo creo que Jesucristo resucitó entre los muertos y que en la tumba no hay nadie. Y que no que se lo robaron y que hicieron esto, le pagaron a los soldados y toda la historia ahí la encontramos en el Evangelio, lo que hicieron. Pero la realidad es de que hubo muchos testigos presenciales, testigos oculares, testigos que lo vieron. Es bueno mencionarles a ustedes que al inicio de este gran evento, como fue la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, los mismos apóstoles no creyeron. Cuando va María a la tumba, se encuentra aquel ángel y le dice, ¿por qué buscáis? Y luego va y da la noticia de que Jesucristo había resucitado. Y dice que llega con unos cuantos y digo, fíjate que como no, hombre, no le creyeron, dice la Escritura. Marcos capítulo 16 me parece, no le creyeron. Y luego Jesús se aparece a otros 12 y tampoco le creyeron. Y luego va con los 11 y se les presenta y les reprocha, dice, la dureza de su corazón y la incredulidad de ellos. Oiga, ¿cómo que es posible que ustedes, pues no les dije que me iban a azotar y me iban a escupir y iba a padecer y todo, pero que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos? No les dije, les reprocha su incredulidad. El maestro había estado con ellos, les había enseñado que iba a resucitar, y luego van a la tumba, no lo encuentran y se están preguntando, tristes, llorando porque el maestro está muerto. No está muerto, vive. Y va y les reprocha la incredulidad, pero ya cuando se les presenta vivos, ahora ¿qué dijo Tomás? No, si no meto mi dedo ahí en los agujeros y la mano en el costado, yo no voy a creerles nada. Tuvo que venir el Señor y decir, a ver, hazte por acá, muchacho incrédulo, mete los dedos aquí, mete tu mano donde querías meterla. Ah, Señor, eres, sí, porque viste, creíste. Y de ahí empieza, ahora sí, de ahí empieza lo bueno, ¿verdad? En cuanto al mensaje de la resurrección. Pero es necesario que creamos primeramente que nació. No hay nacimiento. No está Rentería, no está el hermano David, no hay nacimiento. Pues ¿cómo te crucifico si no naces? ¿Verdad? ¿Cómo vas a salvarme si no hay un nacimiento? Hay que nacer primero. Entonces, esa es uno de los puntos claves, el nacimiento de nuestro Señor, y posteriormente todo lo que vamos a ver más adelante. Pero le vuelvo a repetir, hay que enmarcar eso, el nacimiento de Jesús, hay que enmarcar ahí esa nota doctrinal, por qué se bautiza la gente, y son cosas que están al diario, que están constantemente. Los bautismos, póngale que se hacen cada año, cada 2 veces al año, pero que nosotros comprendamos que si usted tiene un nieto, un hijo, y está pequeño, y bueno, vamos a bautizar al pequeño que tiene 1 año, 2 años, vamos a tráiganlo porque lo vamos a bautizar. Pero no es así, la Biblia no nos menciona eso. Y estamos aprendiendo en cuanto a las costumbres que nos dejó la Iglesia Católica. Yo le digo en mi persona, ¿verdad? Fueron costumbres muy arraigadas que hasta que llegamos a una mayoría de edad y a saber lo que realmente, oye papá, ¿por qué nos bautizaste? Pues si no, pues tu abuela decía, pues sí, mi abuela y mi abuelo, y le echan la culpa a todos, ¿verdad? De que pues estaban en un error. Por eso dicen que escudriñar, buenas tardes, escudriñar la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Bueno, en esa narrativa que le hace a Teófilo, ¿verdad? Al excelentísimo Teófilo, entonces vemos que le da santo y seña y lo más que pudo acercarse a las investigaciones en cuanto a lo que había ocurrido. Probablemente se auxilió de, como dicen los comentaristas, se auxilió de algún otro evangelio como el de Marcos, pero lo que sí es de notar es de que hizo las cosas muy comprensibles para que nosotros captáramos el mensaje, ¿verdad? Y máxime cuando ya se lo explican, máxime cuando está comentado por hombres que han estado metidos en las escrituras, bueno, pues es ya mucho más fácil comprender todo esto. Vamos a pasar ahí al capítulo 4, y vamos a ver la tentación de Jesús. Ya vemos ahora a un Jesús ya de edad, a un Jesús que está a punto de comenzar su ministerio y bueno, pues ya quedó atrás el pequeño. Ahora vamos a entrar a ver a Jesús en el capítulo 4 según Lucas. La tentación de Jesús empieza por ahí en la página 1, el capítulo 4, versículo 1 y 2. Lea alguien por ahí, hermana Verónica o hermana Raquel, la que quiera ayudarnos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Muy bien. Entonces aquí vemos, dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Asamblea de Dios cree en el poder del Espíritu Santo. Libro de los Hechos nos habla del poder que se recibe cuando llega el Espíritu Santo. Hechos 1:8, un versículo muy conocido. Entonces, Jesús lleno del Espíritu Santo. No podemos dejar afuera al Espíritu Santo. Así me llamen trinitista, trinitario, triglicéridos. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros los que estamos aquí debemos de creer en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. La Escritura habla del Espíritu Santo. Y dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días era tentado por el diablo. Y fíjese, si Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el diablo, fue tentado por el enemigo, pues cuánto más una persona que no tenga el Espíritu Santo. Cuánto más una persona que no crea en el poder del Espíritu Santo. Ahora vemos lo importante que es. Para mí es muy importante que creamos en que hay Espíritu Santo. Y que gracias a ese poder del Espíritu Santo somos más efectivos en cuanto hablamos o predicamos la palabra del Señor. Yo no niego la efectividad para aquellos que son nuevos en el Evangelio y que por una razón u otra no han sido bautizados con ese poder del Espíritu Santo y andan predicando, pero creo que llenos de ese poder del Espíritu Santo vamos a ser más efectivos. Creo que puede convertirse la gente con esas personas que inician su ministerio. Yo creo que sí, porque la palabra del Señor dice que es la que hace la función, la palabra. Pero yo recomiendo, y según la Escritura, es necesario comprender que hay Espíritu Santo. Le decía yo la vez pasada, no sé si se los dije aquí o en otras clases, que el ingeniero que platiqué con él, y que decía él, nada más no me digas que fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuando le comentaba de la Virgen María que una sombra, que vino el Espíritu Santo y bueno, gracias al Espíritu Santo ella pudo concebir sin tener una relación sexual con un hombre. Entonces él decía,
nomás no me menciones que el Espíritu Santo se metió por ahí. O sea, hay personas que definitivamente no creen en el Espíritu Santo. Y esto es una realidad. Es una realidad. Si Jesús fue tentado por el diablo, ¿se imagina usted cuánta tentación no puede venir a nosotros sin tener esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo? ¿Seremos presa fácil por el enemigo? Obviamente. Si personas llenas del Espíritu Santo son tentadas como Cristo, que salió avante gracias a sabemos quién es Jesucristo, pero la intervención que hace el Espíritu Santo. Y Lucas es el único evangelista, o el Evangelio según San Lucas, que más nos habla del Espíritu Santo conectado con el libro de los Hechos, que es otra cosa maravillosa con el Espíritu Santo. Porque los hechos de los apóstoles, Dios le pusiera los hechos del Espíritu Santo, porque en realidad los apóstoles hicieron la prédica, hicieron lo que les correspondía, pero gracias al poder del Espíritu Santo. Hay un canto que dice, no era Pedro ni la sombra, sino el poder del Espíritu Santo. Pedro nada más fue un vaso, que usó el Señor para que se realizaran grandes milagros, prodigios, maravillas y todo lo que el libro de los Hechos nos menciona. Pero si ve usted, Lucas está muy amarrado con los hechos de los apóstoles y habla cantidad del Espíritu Santo. Un libro extraordinario, el libro de los Hechos. A mí me encanta ese libro, el libro de los Hechos, y todos los milagros que se ven ahí por los apóstoles. Ahora ya no por Cristo físicamente, ahora lo vemos realizado por los discípulos, por los que fueron enseñados por el Maestro. Amén. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, vuelve al Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo, pero fue tentado por el diablo. Fue tentado por el diablo. Y nosotros debemos tener ese cuidado de no dejarle ninguna grieta al enemigo, porque por ahí podemos ser tentados y todo lo que hemos recorrido nos puede causar muchos problemas y muchos dolores de cabeza si caemos en una tentación, como han caído grandes hombres de Dios, mujeres, hombres del Señor, y que para volver a tener la credibilidad que se ganó por 20, 30, 40 años, y al final de la carrera la tentación entra por esa abertura que le deja a uno. Decía alguien, estamos fritos y sin aceite. Y ahora vamos a ver en la hoja número 2 de ese mismo capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Alguien que lo lea? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Miren qué astuto es el diablo. Entonces el diablo le dijo, el diablo se puso a platicar con el Señor, con el Maestro, y miren lo que le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, como que lo quería poner a pensar este diablo. No, pues sí, al fin diablo, ¿verdad? al fin diablo. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si no le dices a esta piedra que se convierta en pan, entonces no eres hijo de Dios. Según el pensar del diablo, según el pensar del enemigo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios. Ahora, acababa de pasar por un proceso de ayuno el Señor. Note ustedes lo que leímos al inicio. Por 40 días estuvo en el desierto. No comió nada en aquellos días, dice la Escritura. Y no comió nada en aquellos días. ¿Se imagina usted una persona que no come y que no bebe agua en 40 días? ¿Cómo se encuentra?
En este caso el Señor estaba fortalecido, pero no es muy recomendable. Inclusive el comentarista nos hace nos escribe una nota por ahí, que si no es de parte del Señor, no te atrevas a hacer un ayuno de los que hizo el Señor Jesucristo, Elías y Moisés, me parece que son los tres que hicieron un ayuno de 40 días. Si no es por una revelación, que tengas plenamente, estés convencido de que fue la voz del Señor que te dijo que ayunaras 40 días, bueno, pues hazlo. Y si no, mejor no se dice que no ayunes, sino que tengamos mucho cuidado, porque pues las consecuencias pueden ser, lejos de beneficiarte, te pueden a lo mejor llevar hasta la muerte. Conozco a un hermano que quiso ayunar 40 días, ya se moría el pobre. No los cumplió y se vio muy mal. Entonces, hay que ayunar, hay que orar, pero tenemos que ser muy precavidos. Ahora, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué nota usted ahí cuando la respuesta de Jesús? ¿Qué puede usted comentar acerca de ese versículo 4:4? Lucas 4:4. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí hay un comentario, chéquele lo que dice el comentario. ¿Usted qué puede decir? ¿Usted qué puede opinar? ¿Usted qué puede sacarle ahí a esa escrito está? ¿Qué puede decirnos? Adelante. Allí abajito el comentario dice, hay un dicho muy común que dice, al hombre se le llega por la boca, al hombre se le llega por la boca. ¿Quieres conquistar a un hombre? Bueno, pues dale tacos y dale barbacoa, menudo y todo lo que se coma sabroso y lo vas a conquistar. Atún. No, hombre, ya no hable de Atún con galletas saladas. Está el hombre. Bien enamorado. Eso lo enamoré de mí. Al hombre se le llega por la boca. Mire que utilizó la palabra, escrito está. Con la palabra. Por eso yo creo que es una de las cosas muy importantes que nosotros comprendamos y que nosotros escudriñemos la escritura y que la repasemos. Si la ha leído una vez, léala de vuelta y léala de vuelta y no se canse de leerla, porque cada que la lea va a encontrar cosas nuevas. Y bueno, leer la Biblia no se lleva un día ni 2 días, se lleva tiempo. Y cuando la escudriñamos, más tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave. El Señor Jesús le respondió citándole la palabra también. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando se nos presente el enemigo y usted está saturado de la palabra, usted come constantemente la palabra, usted va a estar bien nutrido de la palabra, y cuando le llegue la tentación le va a citar la palabra y se lo va a quitar de encima. Y si está lleno del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo redarguirá su mente, su conciencia, su espíritu, y lo hará más que vencedor en el nombre de Jesús. Ahí está parte de la solución. Saber la palabra, escudriñar la palabra, memorizárnosla. Bueno, pues ya uno ya tiene edad para estársela memorizando toda, ¿verdad? Yo reconozco al hermano que nos predicó ahí, a Ramiro Camero. Oiga, cómo lo admiro al hombre que tiene una mentalidad, tiene 70 y qué, dijo, 75 años creo tiene, y cita los versículos, y yo me voy a ver si es cierto, que no me está echando mentiras. No, sí, nos predicó el jueves, el viernes y el domingo, pero una mente de hermano que se la admiro yo, la mente que tiene, la memoria para estar disparando textos y textos, y va uno y los busca y no, sí es, y va y el otro y sí es, y todos son. Oye, ¿cómo le hace este hombre? Entonces,
me doy cuenta que es muy saludable aprender la palabra, aprender textos, aprender la Biblia, aprender de todos los salmos, de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día que nos suceda algo como le sucedió al Señor Jesús, a lo mejor le va a decir a usted, sí eres cristiano, sí tú dices que eres hijo de Dios. A ver, pues demuéstrame que eres hijo de Dios. Escrito está, fue la respuesta del Señor. Escrito está. Y bueno, le voy a dar estas pequeñas preguntitas. Ahí puede ir contestándola conforme vayamos avanzando. El diablo sigue utilizando la misma artimaña, note usted, para alejar al creyente del camino usando un lenguaje sutil. Por ejemplo, antes te iba muy bien, tenías todo. Ahora que sirves a Dios, estás en la ruina. Esto suele suceder muy a menudo, ¿verdad? Oye, no, hombre, si antes yo estaba bien. No, hombre, antes yo nomás entré a los hermanos y no, hombre, es un caos. Pero pues el diablo quiere atraernos hacia de donde venimos, nos quiere regresar. Entonces, yo creo que en Cristo, yo creo que Dios de nuestra parte, vamos a salir triunfantes de cualquier tentación. Dice la Escritura que no nos pone Dios más, o no hay tentación tan grande que no la podamos resolver, ¿verdad? Nosotros podemos y más con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que no se deje o no nos dejamos engañar por el diablo. El diablo sigue utilizando la misma artimaña. Si eres hijo de Dios, ¿por qué andas así? Si eres hijo de Dios, ¿por qué andas de esta manera? Y bueno, nos ataca por todas partes. Y si nosotros, le vuelvo a repetir, si nosotros dejamos esa grieta ahí abierta, por ahí se va a meter. Si le seguimos el juego, ya cuando acordemos, ya nos va a tener bien amarrados. Dice el siguiente versículo 4, Lucas 4, versículos 5 y 8. Dice, le llevó el diablo a un alto monte. Mire a dónde se lo llevó. Le mostró en un momento los reinos de la tierra. En un momento, rápido. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos. O sea, hablándole del materialismo. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy. Pero si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, le dice. Responde Jesús y le dice, vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Escrito está. Escrito está. De vuelta le vuelve a citar la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A ti no tengo por qué servirte, a ti no tengo por qué adorarte. Tú quieres adoración, yo no te voy a dar adoración. Serán tuyos los reinos de esta tierra, pero pues estaba hablando con el mero bueno, estaba hablando con el creador de la tierra, de los mares, de los cielos, de todo. Lo pusieron aquí en la tierra, ¿verdad? Al diablo mentiroso, pero el creador de todo pues es el Señor, el dueño de todo es Dios. Te voy a dar todo, pero adórame. El diablo quiere adoración, el diablo quiere que se le rinde pleitesía, que se le dé un lugar semejante al de Dios, y eso no puede ser posible. Por algo lo aventaron de allá de arriba. Quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios, quiso que le adorara. Todo el mundo quiere que le adoren, que le adoremos. Quiere que le adoremos, que nosotros
nos postremos ante la majestad del diablo o que nos postremos ante las riquezas y dejemos a Dios a un lado. No, ¿sabes qué? Me interesa más la riqueza, me interesa más esto, me interesa más el baile, me interesa más los bienes materiales. Dejo los caminos del Señor porque acá está lo bueno. Y mucha gente, ese es el conflicto que hay entre Dios y las cosas materiales, más que nada. Tengo un amigo que es abogado y le he estado evangelizando, y hace como unos 15 días falleció su nieto de 1 año, el pequeño, no se lo comenté a ustedes, y muy abatido el licenciado, muy triste por lo que le había sucedido, y yo ya lo he estado evangelizando, y ahora que le pasó eso, le decía, mira, el niño está en un mejor lugar, tú y yo estamos en un lugar no muy grato, y tú estás en una situación no muy grata. Yo al menos tengo una esperanza, que es Jesucristo. Ahora tú tienes ese dolor que traes, que te embarga, ese dolor que estás intranquilo y que no hayas que hacer. Yo te voy a dar la solución. Primero te voy a traer buenas nuevas, que tu hijo, tu nieto está en el mejor lugar que tú y que yo estemos aquí. Fue un niño, era un niño, y dice la Escritura que los niños heredarán el reino de Dios, que en los niños no hay pecado. Un pequeño de 1 año, pues, ¿qué maldad puede haber? Un inocente. Entonces, digo, tú amaste mucho, sí, me encariñé mucho. Bueno, mira, dice la Escritura que él ya no puede regresar a ti, pero si tú le amas mucho, tú puedes ir a él. Pero tú, como gente adulta, tienes que pasar ciertos requisitos, tienes que cubrir ciertos requisitos. En primer lugar, tienes que comprender que necesitas a Jesucristo como tu Salvador personal, para poder un día, cuando el Señor te llame o el Señor venga, que tú puedas estar en el lugar que está tu nieto. Pero lo que decimos ahorita, la gente prefiere el materialismo, la gente prefiere otras cosas menos servir a Dios. Y bueno, piensa uno cuando ve ese tipo de reacciones, ellos juran y perjuran que quieren a la persona, que la aman a la persona, y cuando les presentas el plan para ver a esa persona, se niegan. Entonces te haces la pregunta, bueno, ¿lo amas mucho o no lo amas? Porque si lo amaras, aceptaras los requisitos para ir a verlo. Esto, si tú no entregas tu vida a Jesucristo, que es la única forma de volver a verlo, y si tú no lo quieres hacer, entonces quiere decir que tú no tienes el amor suficiente de ir a ver a tu nieto. Y es lo que está diciendo el Señor, es lo que el diablo le dice: sí, tú necesitas adorarme y todo esto será tuyo. Probablemente si lo presenta a un mortal, a una persona como usted y como yo, y no estamos bien parados en la roca, vamos a ser fácil presa. Oiga, de que el diablo le diga: sabes que mira, aquí está $1,000,000, si me adoras y reniegas del Cristo que dices que eres, y que esto y que el otro, mira, aquí está todo $2-3 millones, ¿qué te parece? Oiga, y si andamos en crisis económica. Pero si estamos bien cimentados en la palabra, acuérdese de aquel hombre rico, aquel hombre que dijo: voy a construir los graneros, y voy a hacer y voy a deshacer, y los haré más grandes. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso no va a ser suficiente como para que tú te salves. Dale importancia a lo espiritual, que eso se va a quedar. Entonces aquí lo estamos viendo, hermanos. Él quería adoración, pero el Señor se defendió con esto: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Ahora respondamos como el Señor. A nuestro Dios adoraremos exclusivamente y a Él solo serviremos. No me interesa tu propuesta. No me interesa. Dios me ayudará a salir de los compromisos si es que los tiene. Dios sabrá, Dios sabe cómo nos va a sacar adelante. No es mucho tiempo el que vamos a estar aquí, por lo tanto resulta de más beneficio seguir en el camino del Señor, adorar al Señor y servir al Señor. Nos resulta más benéfico, aunque es un proceso, pero ese proceso no creo que dure mucho. No va a durar mucho. Ya nos falta menos. Ya nos falta menos. Bueno, dice ahí en la página 3, donde dice para meditar, yo subrayé esto. Bueno, más adelantito, es en la página 3, en el primer párrafo, casi al terminar, dice: se nos recuerda admirablemente que los mandamientos de Dios se deben aprender de memoria, repasarlos constantemente y ponerlos por obra constantemente. Lo que le decía hace un momento, subráyele ahí, que no se nos olvide, ¿verdad? Se nos recuerda admirablemente que los mandamientos de Dios se deben aprender de memoria. ¿Para qué? Para defendernos de las astucias de lo que el enemigo trata de sacarnos del camino del Señor. Repasarlos constantemente y ponerlos por obra en forma constante. Más adelantito, que dice para meditar, casi a mediación, dice: se les enseñó desde un principio que el único que merece la gloria, que merece la alabanza, es precisamente el Dios único. Y nos cita un versículo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Página número 3 del capítulo que estamos viendo, el capítulo 4. Página 3. Ahí nos habla una vez más en el capítulo 4, no voy al 13, si alguien le quiere dar lectura. Cindy, ¿le puedes dar lectura? Ah, está comiendo. Bueno, ahorita que termine. Ahí, ¿ya lo ubicó? Es página 3 del capítulo 4. Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Miren qué cosas, ¿verdad? Una vez más, ahí en donde iniciamos, en la página 2, versículo 4, 3 y 4, le dijo el diablo: si eres hijo de Dios, y acá se lo vuelve a repetir, ya lo que acabamos de leer. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mire, ahora él le cita, ¿verdad? Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y responde Jesús y le dice: dicho está. Note usted que el diablo sabe lo que está escrito también. Escrito está, le dijo, porque escrito está. Lo que el Señor le había respondido anteriormente, el Señor le dijo: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y en la siguiente tentación, en el siguiente
plática ahí que estuvieron, le dice el diablo, porque escrito está. O sea, es un imitador, es un mentiroso y oiga, de todo se vale. Si eres hijo de Dios. Y esto yo creo que nos debe de prender las antenitas a nosotros, porque vuelvo a repetir, aquí en 3 ocasiones le habla de la tentación, y en uno le dice si eres hijo de Dios, en el otro si eres hijo de Dios, le menciona 2 ocasiones, y mire lo que dice al final: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que no se fue, no se dio por vencido, sino que por un tiempo iba a volver a atacar. Y si al Señor se retiró o se apartó por un tiempo, pues déjeme decirle que a nosotros nos va a querer nos va a querer tragar. ¿Qué dice la Escritura? Porque el diablo anda como un león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Cuidado, ojo, y bueno, pues seguir con nuestra diaria lectura, estar metidos en la palabra, en la oración, en el ayuno, todo lo concerniente a lo que se llame Dios nos va a servir en el momento de que el enemigo venga a tratar de sacarnos de los caminos del Señor. Porque es astuto, el diablo es astuto, el diablo sabe la palabra y nos la va a recitar también. ¿Sí se la recitó al Señor? No se amedrantó nada, se le puso al tú por tú. Le dijo, porque escrito está. El Señor le ha dicho está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No le dice no tentarás al Señor Dios, no. No tentarás al Señor tu Dios. Tu Dios. Amén. Vamos a pasar a la página 4, donde dice Jesús principia su ministerio. Estamos de menos a más, entre comillas, de menos a más, ¿verdad? O sea, me refiero allá al trabajo específico que el Señor Jesús va a realizar ya cuando empieza su ministerio, ya a su edad de niñez, de adolescencia, de juventud, aunque aquí todavía pues le vemos con una edad pues muy joven. Jesús principia su ministerio. Estamos en el capítulo 4. 14 y 15, ¿verdad? 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Miren, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Otra vez, Lucas menciona al Espíritu. Y nos vamos a encontrar con esa palabra Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu Santo. Nos vamos a encontrar constantemente con esto. Y bueno, una de las cosas que, mire, la gente, yo creo que todos sabemos, ¿verdad? La gente busca fama, la gente busca que se le rinda pleitesía, la gente busca que se le reconozca. Jesús no anduvo buscando eso. O sea, no era su propósito, ni era la meta que llegara a la fama, que le reconocieran, porque no era a lo que él venía. Entonces, para empezar, pues era Dios, ¿verdad? En segundo lugar, no andaba buscando la fama. Sin embargo, dice ahí lo que acabamos de leer: se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, se le conoció a Jesús por ese poder que tenía en él. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, todos le reconocían, y uno de sus principales objetivos era la enseñanza
en las sinagogas. Ahora, si alguien me preguntara a mí o le preguntara a usted, oye, ¿cómo hago para recibir fama? ¿Qué le contestaría a usted? ¿Qué hago para ser famoso, para encontrar fama, para que me... Aquí hay ciertos puntos que te llevan a crear algo de fama, que no es lo que buscamos. Pero si alguien te hiciera esa pregunta, ¿qué le contestaría usted? Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿No se le ocurre algo? Bueno, si no se le ocurre, así le vamos a dejar. Dice el comentarista, mire qué dice el comentarista. Dice, esta fue la característica principal del ministerio de Jesús. ¿Cuál? La demostración con poder. La demostración de señales, prodigios en su trabajo, en su labor, como lo narra Mateo 12:28. En cualquier ámbito donde se moviera Jesús, siempre estuvo acompañado por el Espíritu Santo. Note usted, siempre estuvo acompañado por el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. También cuando se enfrentaba a sus opositores de los diferentes partidos políticos y religiosos de su tiempo, Jesús siempre tuvo la palabra de ciencia exacta para poner en su lugar a aquellos que le siguieron y lo persiguieron en sus 3 años de ministerio. El Jesús bíblico fue honesto, una cualidad, dependiente del Padre, otra cualidad, guiado siempre por el Espíritu Santo. 3 cualidades: honesto, dependiente del Padre y guiado por el Espíritu Santo. 100% hombre, 100% Dios. Confrontante, duro con los hipócritas, amoroso con los necesitados, empático con los pobres y con un alto sentido de responsabilidad espiritual y social para enfrentar a la casta religiosa en el poder y sus aliados políticos. Bueno, ahí vemos las características del maestro, las características de Jesús. Y bueno, una persona que adquirió fama sin pedirla, una persona que adquirió buena reputación, pero vemos ahí las características que él tiene: honesto, honestidad, dependía de alguien, de su Padre, y guiado por el Espíritu Santo. Hay ocasiones en que nos pueden preguntar, como esta pregunta que yo le hacía hace un momento, que si nos preguntaron, oye, ¿cómo le hago para agarrar fama? ¿Cómo le hago para agarrar prestigio? ¿Cómo le hago para que la gente me admire? Bueno, pues ahí tenemos varias características muy positivas del Señor Jesucristo. En estos tiempos la honestidad es difícil de encontrar, y máxime en la gente de afuera. Usted ve la televisión y se centra en lo político, pues ahí la honestidad como que ya no vive ahí en ese tipo de sociedad, la honestidad. En los políticos menos, ¿verdad? Se habla de corrupción, se habla de traición, se habla de mentir, se habla de deshonestidad, se habla de tantas cosas, pero la honestidad nunca se asoma en esos ámbitos. Cuando la persona es honesta, pues es digna de admirarse. Cuando la persona no hurta, cuando la persona es íntegra, es una cualidad que se admira para los que saben de estas cosas, ¿verdad? Porque pues el que anda siempre de fechoría en fechoría, pues no sabe qué es honestidad, no sabe qué es integridad, ¿verdad? No sabe qué son principios morales. Entonces, cuando hay estas características, estos
estos principios, la honestidad, cuando dependemos de Dios y cuando nos guiamos por el Espíritu Santo, creo que vamos a dejar una huella y la gente va a ver algo diferente en nuestro proceder, Amén. ¿verdad? A lo mejor de repente a usted le han dicho, oye, pues vemos algo en ti que no veo en aquel o que no veo en aquel otro. Una vez me dijo una persona que era testigo de Jehová, fíjese cómo son las cosas. Me conocía la muchacha, era amiga de mi esposa, es amiga de mi esposa, testiga de Jehová por muchos años, antes que yo conociera al Señor Jesucristo y todo eso. Me conoció pecador, borracho y todo lo demás, anéxele todo lo demás que quiera, que sí iba a encontrar un espacio. Y la conocí yo a ella y ella nos conocimos por medio de mi esposa. Y el día que me convertí al Señor, le dice mi esposa, le dice, fíjate que mi esposa se convirtió. Y dice ella, ¿qué? Sí, que mi esposa se convirtió a Cristo. No, no puede ser. Dice, no, yo conozco a tu esposo, yo conozco a tu esposo. No lo creo. No creo que se haya convertido. Y bueno, cuando se dio cuenta, fíjese lo que es Dios. Cuando se dio cuenta que yo empecé a predicar, desde que me convertí, empecé a andar en la plaza, en los ejidos, en todas partes andaba predicando. Y se da ella cuenta y renuncia porque ya tenía, creo que ahí van por rangos, en los testigos de Jehová los llevan sobre ciertos rangos que tienen. Y ella ya era de las más, su hermano y ella. Su hermano era un poquito más alto que ella, pero ahí iban los dos parejeando. Entonces cuando se da cuenta y que mi esposa y yo venimos a Cristo y que ve que andamos en las iglesias y que andamos predicando y que andamos en campañas y que se salió de los testigos de Jehová y se metió al cristianismo y ahora enseña ahí con el hermano Reyes, ¿cómo se llama? Que tiene una iglesia en Mission muy grande. Ah, lo de las naciones. Sí, Luz esa. de las naciones. Se pide Lupe Reyes. Lupe Reyes. Guadalupe Reyes. Ahí ella está enseñando ahora. Pero renunció al cargo de testigos de Jehová porque no creía que Dios había hecho algo en mí. Como me conocía cómo era, así es que no lo puedo creer. Si ese Dios, dice que le dijo a mi esposa, si ese Dios que cambió a tu esposo me cambia a mí, yo renuncio a los testigos de Jehová y me hago evangélica. Pues se hizo evangélica y ahora da clases ahí en la iglesia del hermano Lupe Reyes. Amén. Bueno, qué bueno que servimos para algo. Que nuestra conversión sirvió para algo. Entonces, subraye usted ahí esas características: Jesús bíblico, honesto, dependiente del Padre y guiado por el Espíritu Santo. Y le vuelvo a repetir, a recalcar otra vez, aquí el comentarista hace alusión al Espíritu Santo. Y lo vamos a encontrar muy, muy, muy seguido. Ahora, Jesús inicia su ministerio lleno de poder. Y eso es lo que yo creo que nosotros debemos tener en nuestra mente. Nos predicaba el hermano el domingo acerca del poder del Espíritu Santo. Y creo, hermanos, que es una realidad. En los evangelios vemos a unos discípulos que predicaron el evangelio, los mandó Jesús, a los 12 los mandó, dice que les dio autoridad, les dio poder y autoridad para que fueran y echaran fuera demonios y sanaran a los enfermos. Pero no dice que les dio el poder del Espíritu Santo, dice les dio poder y autoridad, pero todavía no venía sobre ellos el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos empezaron a predicar la palabra, empezaron a predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero en el libro de los Hechos, cuando usted se va a los libros de los Hechos y que ve que Cristo ya no está con ellos físicamente, como Pedro, el aguerrido Pedro, como en su primer discurso empoderado,
lleno del poder del Espíritu Santo, como Jesús está aquí al iniciar su ministerio fue muy fructífero, muy exitoso en cuanto a la predicación de la palabra y la salvación de la gente que oía el mensaje de Pedro, lo que Pedro hablaba. Ahí lo vemos en los primeros capítulos, capítulo 4 me parece, cuando en el primer discurso 3,000 y luego 5,000 y luego, oiga, por miles. Pero ahora vemos a unos discípulos llenos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, es importante tener esa llenura, es importante tener ese empoderamiento que da el Espíritu Santo. Claro que sí. Yo creo con todo mi corazón que es necesario, hermanos, buscar esa llenura del poder del Espíritu Santo. Por muchas razones, no por la fama, hermanos, sino por lo útil que es cuando nos enfrentamos a la tentación, cuando nos enfrentamos a la enfermedad, cuando vamos a orar por un enfermo, cuando X circunstancia se atraviesa, llenos del poder del Espíritu Santo es otra cosa. Porque ir con nuestras propias fuerzas, pues es valentía, pero probablemente no haya resultados como podría haber cuando tienes el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacerle? Bueno, pues hay un dicho muy popular que dice que el que al que se acerca a una buena sombra, pues esa sombra le va a cobijar mucho, ¿verdad? Porque pues se acerca a una buena sombra. Entonces, desear el Espíritu Santo, buscar esa llenura del Espíritu Santo, buscar esos hermanos, al pastor que está lleno del Espíritu Santo, que ore por nosotros para obtener ese Espíritu Santo. Posteriormente, si no damos una clase acerca del libro de los Hechos, lea usted el libro de los Hechos, hermano, y usted va a quedar impactado por tantos milagros, maravillas que el Espíritu Santo hizo a través de los discípulos. Los Hechos de los Apóstoles, lo que fueron capaces de hacer con esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, el Señor empezó su ministerio con el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles empezaron su ministerio con el poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos ahí en esa misma página, la página 4, Jesús de Nazaret. Vamos a ver en esa misma página vamos a leer ahí el 4, 16 al 19. Alguien que le dé lectura, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien. Bueno, ahí ya Jesús inicia su ministerio, y esto que acabamos de leer, vino a Nazaret donde se había criado. De ahí el nombre de Jesús de Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado. ¿Por qué le decían Jesús de Nazaret? Porque se había criado en Nazaret. Dice, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Note usted, y yo creo que era una buena costumbre estar en la sinagoga, estar en el templo, estar en el lugar donde los maestros, los doctores de la ley, los eruditos de la ley se encontraban. Era una satisfacción. Ahora, oiga, ¿qué no da uno por estar con hombres cultos, con hombres que están llenos del poder del Espíritu Santo, con personas que están constantes en la lectura bíblica, llenos de experiencias, como vamos a decir nuestro hermano Aguillón? Oiga, yo me deleito cuando él nos da clases, cuando él nos habla, cuando nos enseña que
nos da citas, nos da fechas, nos da, oiga, una cosa extraordinaria. Yo me deleito con las enseñanzas que da. Y habrá más personas, ¿verdad? Que son doctores en divinidad y el escucharlos te llena de alegría, o sea, te satisface esa plática porque estás recibiendo conocimiento acerca de Dios. Era lo que hacía el Señor, conforme a su costumbre. Dice que se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías. No, lea usted por ahí, alguien que me ayude, Isaías 61, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, yo creo que buscó por ahí y halló el pasaje donde estaba escrito. ¿Qué dice 61, 1 y 2? ¿Usted lo tiene? Isaías 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová, Ahí el estaba. Señor, está sobre mí. Ándele, mire. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ándele, eso que acaba de leer, lo que dijo Lucas en el versículo 16 y 19, ya lo había profetizado Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2. Lo mismo que está leyendo el Señor, ahora se cumple en lo que el evangelista Lucas había indagado, había investigado y cómo había sido instruido por el Espíritu Santo para dejar escritas estas mismas palabras que hacía muchos años se habían escrito hablando de Jesucristo, y ahora al iniciar su ministerio se cumplía esa poderosa profecía que era: el Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez el Espíritu se habla aquí. Por cuanto me ha ungido el Espíritu para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, pregonar libertad a los que están cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese era el inicio de su ministerio y el propósito por el cual Jesús había nacido, y que ahora a la edad cerca de los 30 años estaba haciéndose una realidad. ¿Ven? Entonces, qué extraordinario, qué cosa tan maravillosa es ver lo que se cumplió después de que habló Isaías, y que ahora el Señor mismo está leyendo lo que Isaías dijo, y miren el objetivo, lo principal, dar buenas a los pobres, sanar a los que están quebrantados de corazón. Oiga, ¿cuántos quebrantados de corazón no hay ahorita? Si usted vio la noticia del artista, este joven que falleció ayer, antier, ¿qué se le adjudica? Depresión. Estaba deprimido el joven porque estaba solo, la soledad lo invadió, los problemas lo agarraron, y no hubo quien le hablara, me supongo, porque pues, a lo que se dice y la noticia que dan es de que entró en una fuerte depresión. El enemigo ataca y él se complace en llevarse al que se le atraviese. Él estaba en la Orden Rosacruz, creo. Mande. Estaba en la Orden Rosacruz. Pues fíjese, peor tantito. Ahí estaba él. ¿Verdad? Entonces, cuando leemos esta escritura y que nos ponemos a meditar en ella, dar vista a los ciegos, a dejar en libertad a los cautivos, a los oprimidos, a poner en libertad, a predicar el año agradable del Señor, a hablarles del Señor, a hablarles de la salvación, a hablarles de una vida eterna. Oiga, esto es lo máximo. El saber que usted predica, que usted le habla a una persona, que usted ora por ella, y saber que esa persona tiene un cambio, que esa persona se convierte a Jesucristo, que esa persona entrega su vida a Cristo, y que usted sabe que lo que ha hablado ha hecho un cambio. Oiga, usted se va a alegrar por ese cambio que hay en su amigo, su amiga, su vecino. Se va a alegrar, de veras que se va a alegrar. Si no ha tenido esa experiencia, practíquela y verá que usted se va a alegrar porque esa persona cambió de rumbo. Yo creo que el hermano David
ha tenido hijos espirituales que cuando se da cuenta que aquel se convirtió a Cristo por la prédica o por la enseñanza o por el consejo, oiga, usted rebosa de alegría porque aquella mujer, aquel hombre, aquel joven, aquel muchacho, qué sé yo, cambió de rumbo, cambió de pensamiento, cambió de actitud. Pues, ese es el premio, esa es la satisfacción que recibe uno cuando una persona cambia. En el caso mío con esta muchacha que le digo, esta mujer, esta señora ya, pues a mí me llenó de gozo decir, bueno, pues que lo que hace Dios, ¿verdad? A través de alguna persona o de una oración no, es una cosa muy alentadora, te llena de alegría. Y creo que la responsabilidad, hermanos, de nosotros es pues lo que dice aquí el Señor, predicar a Jesucristo y seguir predicando a Jesucristo. Y que no se cierre la iglesia, porque con esa pandemia vino no sé quién, dicen unos pues fue el enemigo, otros pues Dios. La cuestión es de que vino a hacer estragos, Sí. como haya sido, vino a hacer estragos esa pandemia, esos tiempos de pandemia y bueno, apenas parece ser que nos estamos levantando de esa sacudida que se nos dio, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que vamos a este versículo que vamos a leer aquí. Página 10, hermanos, página 10, Page 10. versículo 40 y 41, está a mitad de página. Alguien que lo lea y con esto cerramos en esta ocasión. Muchos sanados al ponerse el sol. Capítulo 4, 40 y 41. Sí, hermana. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Hoy no más. Y dice el Señor, acuérdese que el Señor está iniciando su ministerio. La fama se difundió por muchos lugares y ahora vemos a un Señor, a un Cristo que le trae, al ponerse el sol a la tarde, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Yo pienso que si en los tiempos que estamos viviendo fuésemos como en la iglesia primitiva, tuviéramos, yo creo que llenan los templos, la gente creería más. Si nosotros como iglesia, como pastores, evangelistas, misioneros y todos los creyentes, ¿verdad? Como en el libro de los Hechos se narra, que tenían esa convicción de que Jesús iba a hacer algo, porque aquí dice, todos los que tenían enfermos, todos aquellos que en sus casas había algún enfermo de X enfermedad o de diversas enfermedades, los traían a él. ¿Con qué propósito lo llevaban a Cristo? Con el propósito de que él los sanara. La fama se había extendido por donde quiera. Entonces ellos sabían que había un Cristo, que había un Jesús de Nazaret que estaba haciendo cosas extraordinarias. Más adelante dice que alababan a Dios por los milagros que veían. La gente probablemente ahorita, no sé yo cómo la gente está tan dura de corazón, de que se les testifica o ven que hay un milagro y como que no le prestan atención. Muchos no le prestan atención. Sí se sanó de cáncer, sí, pues se sanó. Pero hasta ahí. Como que no se alegran porque aquella persona, Dios hizo un milagro en ella. Oye, si te estás muriendo y Dios te levanta de la misma muerte, pues yo me alegro, yo voy y le digo, ¿sabes qué? Esta cosa pasó, esta cosa me pasó, pero Dios me hizo esto. Pero como que la gente está muy, al menos en el tiempo de Jesús,
la gente valorizaba, le daba un valor a la vida. Y se ve porque, oye, tengo enfermos, yo sé que Jesús lo puede sanar, los voy a llevar ante Jesús. Y los traían a él. Dice que le ponía la mano sobre cada uno de ellos y los sanaba. Salían demonios. Y le reconocían los mismos demonios: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Bueno, terminamos con esto. Empezamos los milagros, a ver milagros, y en lo sucesivo vamos a estar viendo muchos milagros que el Señor hizo. Una de las cosas que él, pues el objetivo, lo que acabamos de leer, a sanar a enfermos, a predicar el año agradable del Señor. Y como experiencia, hermanos, yo creo que si usted ha pasado por experiencias y le da un valor a la vida, le da un valor a lo que Dios hace, yo creo que usted lo va a publicar, lo va a compartir en la iglesia, con el vecino, con el amigo. Mire, yo pasé por una situación muy adversa de mi esposa hace como un año, más o menos, un año y medio aprox. A ella le dio un derrame cerebral y muy fulminante, casi la mata. Entonces, el doctor, cuando la llevo al hospital, el doctor me dice, viéndola así en la cama, y me dice, mira, tu esposa es muy probable que quede vegetal, así como viene. No creo que vaya a poder hablar, no creo que vaya a poder moverse, porque duró mucho tiempo para que le dieran el auxilio. Ella duró tirada como cerca de 2 horas sin darle auxilio, y nosotros no nos dimos cuenta. Ella cayó en un pasillo y ahí se cayó, y pues ahí se quedó como unas 2 horas hasta que nosotros la vimos que le había pasado eso. Entonces fue mucho tiempo el que pasó ahí sola, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y el doctor me da esa noticia de que dice, no va a poder sobrevivir, y si sobrevive va a quedar de esa manera. Y me dice, necesito hacer una operación rápida. Dice, le voy a cortar aquí la yugular y le voy a meter un medicamento para deshacerle los coágulos que se le pudieran haber hecho, y a ver qué pasa. Como puede salvarse, como puede morir. Necesito que me firmes un papel de responsiva y donde tú me das la autorización. Está bien, hazlo lo que tengas que hacer. Le firmé el papel y rápido hizo lo que tenía que hacer. Bueno, la cuestión es de que se salva mi esposa, pero todo este lado, la mitad de su lado quedó paralizado. El brazo, la pierna, la habla, y la situación pues estaba muy crítica. La dan de alta y todo, sale ilesas, vive, no quedó como vegetal para empezar. En segundo lugar, dijo, probablemente no vaya a poder caminar y hacer todo lo que ya vive. Y hablaba poquito, pero muy poquito. Me la dan de alta, me la llevo para la casa, y yo tenía que cambiarla, tenía que bañarla, tenía que darle de comer, tenía que llevarla al baño, no podía ir porque pues no podía caminar, se hacía en la cama, todo, como unos 3-4 meses estuve así. Tener que trabajar, tener que atenderla, fue una cosa muy difícil. Pero en el periodo de esos meses, el Señor iba actuando muy amoroso con ella, y para no hacérselas larga, ella empieza a caminar. Al lado se le desparalizó, empieza ella a bañarse por sí misma, empieza a comer por sí misma,
Y ya ahorita ya anda ella manejando, ya anda como si nada hubiera pasado. Amén. Y bueno, ahora me da risa, ¿verdad? En aquel tiempo no me daba risa, en aquel tiempo lloraba, gemía al Señor. Me encontraba en una situación muy desesperante, porque aún nosotros que predicamos la palabra tenemos esos ratos. Creemos en Dios, buscamos a Dios, pero pues son no sé, son pruebas que pasan y bueno, pues hay que hacerles frente. Y recuerdo yo que un día ya cansado, pues 3 meses dices, no, pues son muy poquitos. Sí, son poquitos, ¿verdad? Pero estar trabajando, estar a medianoche levantándote a verla porque pues no podía ir al baño, se hacía ahí en la cama, cambiarla, bañarla, darle de comer, a las horas, a las 3, 4, 5, a las horas que fueran, hermano, había que estarla atendiendo. Entonces para mí fue muy duro esos 3, 4 meses. Y recuerdo un día que me fui a un lugar retirado y ahí grité yo creo que se me salieron los pulmones. Ya no traigo pulmones, yo creo. Y Dios me oyó. A partir de ese grito, a partir de ese desesperante grito de angustia, de dolor, de impotencia, porque pues ves a tu pareja por que tantos años ha estado contigo y se te vienen todos los recuerdos y todas las historias y todo se te viene a la mente. Bueno, desde ese día el Señor la empezó a sanar, hasta ahorita, gracias a Dios. Ya va para un campamento de mujeres mañana pasado, así es que ya está bien. Digo, ya me regañas, ya haces conmigo más de lo que hacías antes, ya estás bien. Pero lo que le quiero decir es esto. Cuando yo tuve esa experiencia, ese grito ahí en el monte solo, le dije yo a mi Señor, mira Señor, por ese grande amor que tú nos tienes, yo voy a seguir predicando, pase lo que pase. Yo no sabía que el Señor la iba a sanar de esa manera tan rápida, porque me habían dicho que no iba lo que le acabo de contar. Entonces, yo voy a predicar, yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir enalteciendo tu nombre, y si tú me la das, si tú me la dejas, si tú me la sanas, a donde vaya, Señor, yo voy a decir que tú la sanaste, que tú la levantaste, que tú me diste la victoria y que tú eres el Rey de Reyes y que tú sigues haciendo milagros, que sigues haciendo proezas, que sigues haciendo todo, Señor. Oiga, pues me tomó la palabra y ahora a mí me corresponde decirles a ustedes lo maravilloso que es Dios. Amén. Lo maravilloso que es Dios, lo bueno que es Dios, lo poderoso que es Dios. Por eso sigo predicando la palabra, por eso sigo anunciando, y por eso estoy enamorado del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es un libro que me fascina. Lo he leído como 40 o 50 veces, no sé cuántas, porque ahí está, hermano, lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo hace con la gente, la transformación de las almas. Y estos evangelios, pues no se diga, la fama de Jesús por lo que Él hacía.